Recibimos a esta hora en TPA Noticias Matinal a Patricia Simón, periodista, escritora. Bienvenida, buenos días. Buenos días. La tenemos aquí por ese libro que tiene usted ahí, si lo quiere enseñar. Se titula Miedo, y yo no sé si es solo el título Miedo o este subtítulo Viaje por un mundo que se resiste a ser gobernado por el odio es parte también del título. Lo es y es fundamental porque de hecho es un libro que aborda los miedos para explicar cómo superarlos y dar ejemplos de historias de personas en muchos países que se han enfrentado a los miedos más importantes que nos afectan en la actualidad y que están generando otras posibilidades de vida mejor. Bueno, todos podemos sentirnos identificados en algún momento, todos hemos tenido miedo alguna vez y el que no, yo creo que miente, pero usted habla de 4 tipos de miedos, ¿no? Sí, el miedo a los otros, el miedo a la pobreza, el miedo a la soledad y el miedo a la muerte, que son los 4 miedos, probablemente los más importantes en términos humanos, ¿no? Que han definido la historia de la humanidad, pero que a raíz de la crisis estafa que comenzó en 2008, pues han afectado especialmente a aquellas sociedades que se han visto más castigadas como la española. La verdad que estaba repasando ahora el sumario de las 10 en el que dábamos las principales noticias, ¿no? Ahí hay miedos. Es que los miedos definen muy bien el momento que estamos viviendo y la pandemia lo que hizo fue dejarlos al descubierto, ¿no? El hecho de que en la política uno de los grandes asuntos sea la inmigración como un problema, como personas que vienen supuestamente a arrebatarnos lo poquito que hemos conseguido, tiene mucho que ver con asustar a la clase trabajadora para que se enfrente entre sí y así sea mucho más fácil explotarla, ¿no? Y someterla. Ponía usted una fecha, el 2008, dijo, el inicio de esa crisis económica. Bueno, usted la definía de otra manera, ¿no? Quiero decir, antes no había miedo, también lo había, ¿no? Porque yo estoy pensando, por ejemplo, en un miedo desde el 11S también, ¿no? Claro, el 11S fue un momento paradigmático de cambio de era, que creemos que, bueno, según todos los estudios, la pandemia ha terminado de acelerar ese cambio, pero sobre todo fue un momento muy interesante porque fue cuando se puso en el centro del debate público que si queríamos seguridad teníamos que renunciar a la libertad y viceversa, ¿no? Y eso con la pandemia pues se ahondó y es curioso porque este libro surge de un artículo que publicó en La Marea el mismo día en el que Pedro Sánchez anuncia el estado de alarma, que se llamaba Tengo miedo y tenía que ver con lo que me preocupó en ese momento, comprobar que una parte importante de la ciudadanía recibía con alivio el hecho de una pérdida de derechos fundamentales que tenía que asumirse porque teníamos que afrontar la pandemia, pero que no dejaba de ser una situación de riesgo, ¿no? Todos los derechos y libertades a los que renunciamos muchas veces luego no se recuperan y tiene que ver con el agotamiento en el que estaba esta sociedad desde antes por esa precariedad hegemónica en la que vivimos. Un agotamiento que cree usted que se está curando o va más, quiero decir, y de otra manera, si ese agotamiento sigue, el miedo sigue. Yo creo que el miedo desemboca en el odio, ¿no? Por eso hablo también del odio. El hecho de que ya llevásemos 14 años en crisis, de que la mayoría de la población sintiese que todo va peor siempre y sobre todo que no tuviese horizonte de mejora, y esa sensación de abandono por parte de las democracias, de sentir que sus hijos e hijas no van a tener oportunidades, pues es normal que se tenga miedo en esa situación. El problema es que cuando tenemos miedo nos volvemos temerosos, pusilánimes, egoístas y empezamos a odiar a aquellos que creemos que son los causantes, ¿no?, de nuestra situación. Lo paradójico es que desde parte de la clase política y desde algunos medios de comunicación se señala como responsables a los que están en una posición aún peor, ¿no?, a los que tienen que emigrar para conseguir una vida digna, a los que están siendo desahuciados, a las personas que piden igualdad como las feministas y en lugar de mirar arriba y quiénes son los que se están enriqueciendo aún más, ¿no? Este miedo y este odio en lo que desemboca, si no lo frenamos, es en que haya este auge de la ultraderecha que estamos viendo, ¿no? Pero yo creo que lo importante es que tenemos la salida y la salida es más democracia, más estado del bienestar, más derechos, más protección, para que la ciudadanía vuelva a tener la sensación, pero también la experiencia de que se puede construir vidas dignas y con oportunidades, ¿no?, que fue lo que nuestros padres y madres vivieron. Bueno, es muy interesante, la verdad que se me agolpan las preguntas, ¿no?, porque lo tenía aquí apuntado, ¿no? También hay un lugar para la esperanza. ¿Por dónde se encuentra esa esperanza? Hombre, yo creo que lo que se vivió justo antes de la pandemia, ¿no?, de esa ola feminista que se contagió a tantos países y que surgió en España, y además con esa huelga feminista que es una herramienta de la clase obrera muy potente, esa ola de jóvenes de todos los de muchos países del mundo
exigiendo medidas contra la crisis climática que vimos en 2019 y todas esas movilizaciones que se vieron, que fue el momento de más movilizaciones, el año 2019, principio de 2020, desde los años 60 no había habido tantas protestas, tenía que ver con una ciudadanía que ya no se conformaba con tener que resignarse. ¿Por qué, no? El ser humano no está diseñado para resignarse y yo creo que ese malestar está ahí y creo que lo importante es que la mayoría de la población sabe que desde la democracia sí tenemos oportunidades. Entonces esas movilizaciones van a volver. Lo importante sería que desde la clase política entendieran que si no se generan nuevas políticas que den trabajo y bienestar, quienes van a recoger todo ese malestar van a ser los reaccionarios, ¿no? Y eso ya sabemos a lo que nos aboca. Ya, pero eso sería una visión a largo plazo por parte de los políticos. ¿Cree Claro. usted que tiene una visión demasiado cortoplacista? Bueno, yo creo que parte de la estrategia de esa ola reaccionaria y de ciertos populismos es hacernos creer que toda la clase política es igual, ¿no? Y yo me niego porque creo en la Ilustración, porque creo en la democracia y creo que hay una parte de la clase política que sabe que salvar la democracia pasa por generar políticas del estado del bienestar y por aumentar lo que en los años 90 se llamaba la mundialización del bienestar, ¿no? No es posible que nos siga preocupando que haya nuevas olas de la pandemia y no esté en el centro del debate público que la mayoría del planeta sigue sin acceder a las vacunas, ¿no? Hasta que eso no ocurra no vamos a dejar de tener problemas con la COVID. Con lo cual, ese tipo de mensajes que son muy claros, si los repetimos tanto como la ultraderecha repite discursos del odio, yo creo que calarán, ¿no? Lo que pasa es que hay que hacer muchísima pedagogía, porque lo que llega mayoritariamente es la confrontación, el sectarismo, el enfrentarnos, el pensar que la persona que vive arriba porque tiene un nombre diferente es la responsable de que estemos desesperanzados, y creo que hay que construir posibilidades de esperanza, porque la democracia sin esperanza no funciona. Es muy interesante también eso que dice de la pandemia, ¿no? La posibilidad de vacunar a todo el mundo para evitar que se reproduzcan las variantes. Aquí hemos entrevistado a multitud de expertos y todos inciden en eso. Y yo creo que la sociedad está en eso, pero no veo a los gobiernos en eso, a ningún gobierno de Europa, ni de izquierdas ni de derechas. ¿Qué pasa? Pues, ¿no hay esperanza en Europa? Yo creo que Europa está muy envejecida, está muy perdida. Está jugando con fuego cuando hace cosas como lo que se supo ayer gracias a la investigación de 4 grandes medios de comunicación europeos que se han pasado meses investigando para demostrar lo que el gobierno de Grecia lleva negando años, que es que devuelve al mar a personas que consiguen llegar a sus islas y que incluso las arroja al mar, y así han muerto varias de ellas, ¿no? Cuando desde las instituciones se derriban horizontes éticos continuamente, el mensaje que se lanza a la ciudadanía es que las instituciones no sirven, ¿no? Y que el mal, porque esto es el mal puro, se puede practicar en sociedades tan avanzadas y desarrolladas como la europea. Yo creo que la ciudadanía es bastante mejor y bastante más solidaria y digna que mucho de lo que hacen nuestros gobiernos. Lo que pasa es que es difícil que se movilice cuando hablabas del 11 de septiembre, cuando desde la invasión ilegal de Irak hemos vivido a muchos ciclos de movilizaciones, de protestas, de manifestaciones que no han tenido repercusión en las instituciones. Entonces, bueno, ahí hay un llamamiento que tenemos que hacer a la clase política de que restablezca los mecanismos de participación. Si la ciudadanía no siente que lo que piensa y demanda tiene repercusión en sus gobiernos, ¿para qué se va a manifestar, no? Y a veces somos muy injustos desde los medios de comunicación cuando tachamos a la gente de indiferente, de que no exige sus derechos, cuando sí lo hace y cuando además son esas personas las que están en peores condiciones y sin esperanza, las que viven en los barrios con más problemáticas sociales y las que viven con las personas que también muchas veces catalogamos que si son racistas, que si son machistas, y en la mayoría de las ocasiones no, son esas personas las que viven en los barrios más empobrecidos, las que conviven y desarrollan estrategias de cooperación con las personas migrantes, con las personas que están peor, ¿no? ¿Usted cree que ha triunfado algún movimiento popular en los últimos años en el mundo? Lo digo, pienso en protestas populares, yo qué sé, en Cuba, ¿no? Recientemente. Sí, estuve tras las protestas, sí, este verano. ¿Aquello en qué ha quedado? Bueno, Cuba es un caso muy excepcional porque de hecho está muy aislado internacionalmente y además ha dejado de importar, ¿no? Pero efectivamente la ciudadanía, una parte importante de la ciudadanía cubana se movilizó porque está agotada
y es muy complejo, es decir, el gobierno ha fallado en sus políticas de desarrollo, de agricultura, el bloqueo que sufre, ¿no?, desde Estados Unidos desde hace 60 años hace prácticamente imposible el desarrollo económico, pero también hay una parte de la población que quiere medidas democráticas, ¿no?, democratizadoras, que el gobierno tampoco cubano está escuchando. Pero yo sí creo que la ciudadanía cubana que se movilizó y salió a las calles fue muy valiente. Se enfrentaron a encarcelamientos masivos y ahora están todos los juicios y creo que fueron un ejemplo. Pero yo creo que no podemos decir que los movimientos populares no funcionan porque, de hecho, por ejemplo, el gran movimiento más revolucionario, que es el movimiento feminista, el que más transformaciones ha conseguido en el último siglo, lo ha hecho por estar en las calles, por ocupar las instituciones y por exigir una y otra vez que las mujeres somos seres iguales y no animales de compañía, ¿no? Y si pensáramos que no ha triunfado, solamente tenemos que mirar a territorios como Afganistán, ¿no? Cuando dejamos de movilizarnos y exigir los derechos pasa esto. Pero también creo que el movimiento climático hace 10 años no estaba en la opinión pública, con lo cual sí hay muchos ejemplos. En Francia también, ¿no?, se enfrenta a la mayor crisis institucional porque hay una parte de los chalecos amarillos que es reaccionaria, pero hay otra parte que es profundamente progresista y que lo que quiere es más estado del bienestar. La ciudadanía es la única herramienta que tenemos para participar, ¿no?, hacernos escuchar a través de los medios de comunicación, y ahí sí es importante que haya medios de comunicación como esta casa y como tantas otras que tienen un periodismo de calidad, que escucha, que hace conocer a tus vecinos y vecinas, porque ante la falta de espacios vecinales eso es lo que hacen los medios de comunicación, ¿no?, y que sobre todo generen posibilidad de diálogo, ¿no? Este libro también surge por mi preocupación y por mi miedo a que cada vez sea más difícil hablar con nuestros familiares, con nuestros amigos, con compañeros de trabajo sobre aquellas cosas que nos preocupan, porque esa crispación, ¿no?, que parece una palabra teórica, se materializa en nuestras relaciones humanas más básicas y tenemos que volver a hablar. Y ahí hay medios de comunicación que fomentan el odio y la confrontación y otros que fomentan y que cumplen con su función democrática, que es el entendimiento y la convivencia, ¿no? ¿Usted cree que hay un miedo institucionalizado? El miedo ha sido siempre una herramienta de política, ¿no? Mire, lo pienso, perdone que le interrumpa. ¿Nos han metido miedo, por ejemplo, para vacunarnos? Yo creo que no ha hecho falta, porque la ciudadanía, la mayoría, sabía que la vacuna es un gran avance y que la mayoría de los países, no solamente esta vacuna, sino cualquier otra, tienen que pagar a Médicos Sin Fronteras, ¿no?, para que consigan llegarla. Pero el miedo es necesario como mecanismo de control y gobierno y se emplea en las democracias y en las dictaduras, en ambas. Lo que sí me parece muy responsable es el miedo que se azuza no solamente desde la ultraderecha, sino a menudo desde las posiciones progresistas viene la ultraderecha y al mismo tiempo no se generan políticas del bienestar, ¿no?, suficientes. No podemos estar todo el tiempo viviendo del miedo a la ultraderecha porque ya hemos visto que no funciona. La ultraderecha ha arrasado en Castilla y León y hemos visto un asalto al Ayuntamiento de Lorca, ¿no? Lo importante es entender por qué hay tanto odio y por qué hay tanta desesperanza. ¿Por qué en Lorca esos hombres, ¿no?, se atreven a salir a cara descubierta? Y creo que es ahí donde tenemos que pensar cómo está siendo utilizado el miedo y cómo está desembocando en odio. Y creo que tiene que ver, insisto, con personas que sienten que ya las instituciones y este sistema no tiene respuesta y no tiene oportunidades. Claro. Usted habla de proyectos a largo plazo y de altura de miras, o un sentido de Estado que parece que de momento no existe. Habla de Castilla y León, ¿no? Pues quizás las fuerzas democráticas unirse para lo que llaman el cordón sanitario, ¿no?, y aislar a la ultraderecha. El cordón sanitario ha funcionado muy bien, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Claro. Entonces, cuando se habla de no, es que eso no funciona porque al final los victimizan, no es que los victimices, hay unas posiciones democráticas que no pueden aceptar pactar con señores que atentan contra los principios democráticos, y se ha visto que cuando los aíslas hay una parte de la población que desiste de votarles, ¿no? Pero mientras tienes que estar generando oportunidades todo el tiempo. Y decía, para eso necesitas pensar en el largo plazo. Yo creo que no, que necesitas pensar en el plazo corto, pero también en el medio. En el largo plazo ahora ya no piensa nadie, pero sobre todo es que lo que nos sobrevuela es la crisis climática, y podemos estar hablando de cosas muy cortoplacistas, pero la gran amenaza es esta sequía que estamos viviendo, que estamos viendo, es todo el sufrimiento que va a generar esa crisis climática, y ahí
yo espero que de una vez por todas, ¿no?, pues haya responsabilidad y se empiece a asumir. Es muy interesante, ¿no?, sus reflexiones y este libro que, bueno, yo creo que se lo podemos recomendar no a las nuevas generaciones, a todas, porque si decían que de la pandemia salíamos nosotros, es decir, cumpliendo, pues a lo mejor con este libro dan una bofetada y dicen, de esta desesperanza también podemos salir. Como despedida, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, pues lo pueden encontrar en todas las librerías, pero por favor que sean las librerías de su barrio y cercanía y no en Amazon. Bueno, Patricia Simón, muchas gracias por su presencia aquí y por sus reflexiones. Muchísimas gracias.